La Santa Andariega. Muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. Son muchos los peregrinos que se han acercado en este tiempo a Ávila con motivo de la Semana Santa y también de los 500 años del nacimiento de Santa Teresa, el 28 de marzo pasado. Como capellán del Monasterio de la Encarnación, hay una pregunta interesante que he podido constatar en más de algunos de los visitantes al monasterio. ¿Hay monjas en este monasterio? Tal vez tocados por el frío de los muros, tal vez viendo la exigencia de lo que supone una vocación de clausura, pueden llegar a pensar que el monasterio está vacío. Pero, ¿cuál es la sorpresa cuando la respuesta es que está lleno? Podríamos decir en términos actuales, modernos, de turismo, hay overbooking. Exactamente hay 30 monjas que completan el número de lo que pueden ser en este monasterio, un permiso especial que concedió el Papa Pablo VI de llegar a este número. Y como pueden percibir, pues la Santa Andariega sigue llegando a muchos corazones que dicen sí a esta llamada, a seguir los pasos de la Santa. Por este motivo nos ha parecido interesante en nuestro programa de la Santa Andariega traer al programa al padre de la última vocación que ha llegado al Monasterio de la Encarnación, Almudena Rojas Estapé, que entró en junio pasado con 22 años tras acabar la carrera de Derecho. Muy buenos días, doctor Enrique Rojas. Buenos días. Enrique Rojas es catedrático en psiquiatría, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid. Numerosas publicaciones ha realizado, muchas de ellas bestseller, como libros El hombre light, No te rindas, La ilusión de vivir, El amor inteligente, Guía práctica contra la depresión. Pero bien, no vamos a hablar de Enrique, vamos a hablar de la hija. Casado además con Isabel Estapé y padre de 5 hijos. Enrique, hay algunos padres, vamos a hacer una pregunta un poco capciosa, que ante la noticia de que su hija manifiesta tener vocación de monja, la mandan al psicólogo. En el caso, el psicólogo ya estaba en casa. ¿Cómo se puede explicar una vocación como esta? Bueno, Dios es el que llama, ¿no? Pero para que Dios llame hace falta que haya un fondo en la familia. Nosotros somos una familia católica practicante y es lo mismo que en una familia en donde hay una gran afición a la música, pues uno toca el piano, otro toca el violín. Dios llama, sigue llamando a la gente, ¿no? Y entonces, pues es una cosa muy grande, muy hermosa y al mismo tiempo, más que un psicólogo, lo que necesita esa persona es un director espiritual, una persona con criterio moral, pues que le ayude, ¿no? Pero tiene que haber un fondo, un terreno de cultivo. Y hablando de este fondo de cultivo, ¿qué rasgos tal vez en casa podrían hacer presagiar o que en el caso vuestro, pues se llegaron a ver en lo que es la vocación de Almudena? Bueno, nosotros siempre hemos sido unas personas de profundas creencias, toda la familia, mi mujer y yo. De hecho, por ejemplo, pues hay anécdotas, entramos en el coche y siempre pues hemos rezado el rosario en el coche, hemos leído el Evangelio todos en familia. Hay un caldo de cultivo ahí muy potente, sí, ¿no? Y realmente pues hacía presagiar, Almudena es la pequeña, ha estudiado 2 carreras, Derecho y Políticas en la Universidad de Navarra, y ha sido siempre la abogada de causas imposibles, o sea, como un poco patosa por un lado y por otra pues siempre defendía al más débil, ¿no? Y Dios se vale de eso. Y en ese contexto pues aparece una vocación, ella, una de sus hermanas. ¿Cómo apareció la vocación? ¿Cómo llegó a plantear en casa que tenía vocación de carmelita? Bueno, su hermana Cristina, la segunda, que es licenciada en Derecho y que está terminando el IES en el Instituto de Empresa de Barcelona, le regaló un día un libro que se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, de Jesús García, sí, en Libros Libres, en la editorial, y fue leyendo eso. Luego una médico de la Universidad de Navarra, Akiko, de origen japonés, entró en el monasterio de Zaraud, y sí, entonces pues ella fue a verla. Y entonces pues el Señor se valió de esa serie de acontecimientos en un viaje a Roma, viendo una película. Entonces pues vio ella que Dios le pedía algo más y de ahí pues tirando del hilo pues ella descubre a Santa Teresa, que la sabía de ella pero muy vagamente, y descubre las carmelitas. Este es el hilo conductor. Surge una pregunta en muchos casos,
¿por qué carmelita y no misionera o monja dedicada a la educación, otro tipo de vida religiosa? Pues es curioso porque nosotros hemos sido muy lectores en familia de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, pero ella había leído de más pequeña la historia de un alma de Santa Teresa de Lisieux y había leído algo de Teresa Benedicta de la Cruz de Edith Stein. Y realmente nunca habíamos pensado que fuera ella una dedicada a la vida contemplativa. Es una cosa curiosa, ¿no? Y de pronto asoma, aparece, emerge, salta esta vocación, un poco sorprendente. Mi mujer dice que aquí vemos más la mano de Dios, porque ella nunca en su vida había planteado esto. Es más, quería estudiar en Washington, quería ampliar sus estudios en Estados Unidos, habla inglés muy bien, como pasan las niñas de su generación. Sí. Y no sabemos realmente el por qué, pero yo veo ahí la mano de Dios. Y ahora que venís a Ávila con frecuencia a ver a vuestra hija, ¿cuál ha sido la impresión con las carmelitas, el monasterio de la Encarnación y todo este entorno teresiano? Bueno, yo no conocía el mundo de las carmelitas desde dentro, lo conocía de fuera. Yo soy un gran lector, sobre todo de San Juan de la Cruz, muchos poemas suyos, me los sé de memoria. Y luego me ha sorprendido mucho primero en la comunidad que ya está en el Convento de la Encarnación, pues la sintonía, el ambiente de paz, la alegría enorme que hay. Se han convertido en una familia para nosotros, desde la priora del convento, Madre Carmen de Jesús, pasando por las torneras, y cada vez que pues hay un entorno, hay una facilidad, es como una segunda familia, ¿no? Y nos recordamos mucho pues cosas de Santa Teresa, anécdotas. Yo ahora estoy, por ejemplo, releyendo a ella un libro sobre su vida, que es de Marcel Auclair, una escritora chilena de origen francés, que escribe la vida de Santa Teresa de Ávila, y es apasionante pues comprobar cómo en el siglo XVI pues Santa Teresa organiza todo esto, y realmente pues todos contra ella, porque fue impresionante. En aquella época, cuando la mujer no contaba, la mujer era analfabeta, Santa Teresa hablaba con Felipe II, hablaba con los grandes personajes de su tiempo, y al mismo tiempo fue signo de contradicción. No olvidemos que solo se tiran piedras al árbol que tiene frutos, y Santa Teresa fue apedreada psicológicamente en su época. Bueno, y ahora una pregunta como psiquiatra y padre de una carmelita. ¿Qué consejos podría dar a padres que tienen hijos que quieren seguir una vocación religiosa? Pues yo creo que hay que hacer un discernimiento, ver cómo se produce, qué características tiene, si está preparado, si es esa realmente su vocación, si no es una falsa ilusión. Y luego, si es así, pues fomentarla. Pensemos que en el mundo actual las cosas no son blancas ni negras. El mundo actual tiene muchas cosas muy buenas y al mismo tiempo es un mundo muy perdido, ¿no? Entonces es un ten con ten. ¿Qué es lo que yo creo que es mejor? Que buscar personas doctas, que si una persona tiene esta vocación, pues ayude. Y por otra parte, yo soy un hombre del siglo XXI, hay que ayudarle a la familia para que esté sólida. Yo diría, en relación con los padres, dos cosas. Uno, una buena madre es como una universidad privada, una universidad doméstica, y un buen padre vale más que 100 maestros. Y unos buenos hermanos son los mejores educadores que hay, ¿no? Entonces, en ese caldo de cultivo prospera una vocación que puede ser al matrimonio, que puede ser a la vida religiosa, a la vida contemplativa, o a cualquier otra institución de la Iglesia. Pero tiene que haber una ocupación de los padres, de volcarse con los hijos y hacerles ver eso que decía Santa Teresa, solo Dios basta, ¿no? Pues una pregunta precisamente sobre Santa Teresa, este quinto centenario. ¿Qué es lo que más le impresiona de esta santa? Cosa. Lo que más, quizá la alegría que ella tenía, y al mismo tiempo el trato directo con Dios. Yo creo que dos cosas, ¿no? La alegría, hoy hemos hablado de ese tema al estar después de la resurrección, la alegría, toda educación apunta a la alegría. O sea, la verdadera educación patrocina la alegría. La alegría es un estado de ánimo, podría decir un clima psicológico en donde uno se siente a gusto y contento, ¿no? Eso diría de Santa Teresa, la alegría. Y por otra parte, ella era una gran comunicadora. Era impresionante lo que ella hizo en su tiempo, en una época que no había medios de comunicación, y que pensemos pues toda esa época tan complicada y al mismo tiempo tan rica que fue el siglo de oro español. Pues muy bien, Enrique, por esta fantástica expresión y comunicación y experiencia de lo vivido con vuestra hija Almudena. Felicidades. Muchas gracias. Y bienvenido al programa de la Santa Andariega. Esperemos que vuelva por aquí. Espero volver en otra ocasión. Muchísimas gracias. Después de haber escuchado al doctor Enrique Rojas, padre de una carmelita en el Monasterio de la Encarnación, vamos a escuchar un fragmento de Santa Teresa en el que nos habla de cómo era su familia, cómo eran sus padres, cómo los califica de padres virtuosos, y que nos hace preguntarnos qué tipo de familia estamos construyendo nosotros. Dios quiera que en un futuro
nuestros hijos también puedan decir de nosotros lo que dijo Santa Teresa a sus padres, que tenía unos padres virtuosos. El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara si yo no fuera tan ruin con lo que el Señor me favorecía para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Esto, con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos, comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 o 7 años. Ayudábame no ver en mis padres favor sino para la virtud. Tenían muchas. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Todos parecieron a sus padres por la bondad de Dios en ser virtuosos. Vivo sin vivir en mí, y en tan alta vida espero, que muero porque no muero, que muero porque no muero, que vivo sin vivir en mí. Imbuidos del espíritu de la Semana Santa que hemos tenido, no cabe duda la participación en pasos, procesiones y una mirada a Andalucía en esa riqueza litúrgica y procesional. Y aquí presentamos en nuestro programa un fandango andaluz que lleva como título Vivo sin vivir en mí, precisamente extraído de una poesía de Santa Teresa. Quisiera terminar invitándoles a los 500 años de la fundación del Monasterio de la Encarnación, que lo celebraremos este domingo 12 de abril a las 11 horas con la misa que presidirá nuestro obispo don Jesús García. Les esperamos. Un saludo desde la Santa Andariega. Y en tan alta vida